Espero que todos y todas se encuentren bien. Continuamos con el siguiente video. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a hablar de lo que decidimos la clase pasada. Decidimos expresar el dibujo por medio del cómic. Cada uno de nosotros y nosotras vamos a escribir, vamos a crear nuestro cómic. ¿Qué es el cómic? Es el arte de contar historias por medio de imágenes. Empleando secuencia de hechos, voy comunicando, relatando acontecimientos que se desarrollan en un lugar, en un tiempo determinado y con diversos personajes. Entonces es una sucesión de hechos, donde yo relato acontecimientos de manera ordenada. Sucesión de hechos, que involucran personajes, un lugar y el tiempo. Por eso vamos a tener que tomar muchas decisiones para poder construir nuestra historia y distribuirlas de manera correcta. Ahora, ¿qué herramientas usaremos para esto? Herramientas literarias, visuales, en torno a la imagen y también nuestras herramientas para trabajar, lápices y hojas, lápices de colores y las hojas que tengamos en casa, así que no hay que comprar nada. Ahora, nuestro personaje tiene que tener una expresión facial, tiene que tener un lenguaje corporal, además una estructura, como les estuve hablando en la clase pasada, quién es, cuántos años tiene, cómo se llama, características psicológicas, características físicas. Y vamos a tener que organizar todo esto. Además, decidir en qué mundo vive este personaje, en un mundo natural o en un mundo de fantasía. Puede ser un mundo típico, la ciudad, las áreas verdes o tal vez pura naturaleza, un personaje que transita de noche, transite de día. ¿Qué paisajes acompañan mi personaje? ¿Cuál es el contexto? Lo que ustedes decidan tiene que ser coherente con la historia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a comunicar? ¿Qué arte vamos a usar para contar esta historia? Vamos a tener que decidir el relato, las viñetas, el encuadre de cada personaje. ¿Cómo es este personaje? ¿Cómo es este paisaje? Todo esto tenemos que decidir. Entonces, como habíamos hablado, personaje, lugar y tiempo tienen que ser coherentes. Tenemos que tener una historia para poder fragmentarla por hoja. Y además de fragmentar por hoja, decidir cada viñeta. Cada hoja va a tener su recuadro que vamos a tener que ordenarlo y en cada recuadro expresar diferentes ideas, o tal vez no, pero expresar diferentes imágenes. ¿Cuántas viñetas va a tener mi página? Eso lo vamos a decidir en clases. ¿Qué vamos a expresar dentro de estas viñetas? También lo vamos a decidir en clases según nuestra historia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tipo de historia? Ustedes tenían que pensar qué historia van a relatar, pero siempre con el estilo propio. Tal vez tienes un interés en las historias policiales y quieres desarrollar esto, de investigar, de resolver un caso, de presentar una situación, puedes hacerlo. Si no tienes interés en lo policial y te interesa más lo histórico, ¿qué quiere decir esto? Buscar una historia en los libros, tal vez crear un hecho histórico de Chile o de otro país, tal vez de tu familia, más biográfico, puedes hacerlo también. O a lo mejor quieres contar una historia de romance, cómo se conocieron las personas, cómo se interesan entre ellas. Lo puedes hacer, tienes la libertad. Recuerda que este relato depende de tus intereses nomás. O a lo mejor tienes, no sé, una tendencia a contar historias de terror. Piénsalo también. Puedes escribir algo referente al terror y después distribuir cada imagen en tus viñetas. Tal vez quieres hablar de aventuras, de aventuras con personajes caricaturescos. Hazlo también, si tú crees que es lo correcto, si crees que es la narrativa que quieres seguir, puedes hacerlo. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo es el personaje? ¿En qué mundo está? Son preguntas que tenemos que respondernos para poder comenzar a desarrollar nuestro cómic. Y de eso vamos a estar hablando más en clases, así que tengan esto presente. Algunos de ustedes ya comenzaron a crear su historia, así que tienen alguna claridad de lo que van a hablar. Vamos a estar desarrollando el tipo de encuadre que vamos a usar y cómo vamos a representar. Nuestra historia tiene que llamar la atención de nuestro público, así que tenemos mucho trabajo por delante. Acá les voy a dejar un ejemplo
Este es una hoja de mi historia policial y en esta hoja tuve que decidir qué personajes van a participar. Además de los personajes que participan en esta hoja, decidí cuál es el paisaje que acompaña a cada personaje, si es que hay paisaje, ¿ya? ¿Qué tiempo de mi historia está siendo relatada? Pero no es solo eso, porque por hoja tuve que decidir cómo distribuir mi historia, cómo la voy a fragmentar para representar cada viñeta, cada recuadro. Y cada recuadro está distribuido con planos, paisajes y personajes distribuidos en planos. La escritura también, acompañando estos planos, acompañando estas angulaciones. Así que este tema de angulaciones y planos les voy a dejar un link para que lo puedan revisar. Ya. Y vamos a profundizar más en esto. Vamos a hablar más de esto según la historia que están creando en clases. Así que nos vemos y si tienen preguntas anótenla para que no se les olvide. Ver los planos y referente a los planos les voy a dejar un link con otro video que habla de esto, de los planos, y vamos a estar desarrollando más estas ideas en clase, así que este video es para que tengan como un panorama de qué tenemos que hacer y qué tenemos que decidir. Para todo esto estuve usando un libro que se llama Hacer Cómic y las imágenes las saqué de internet y algunas son mías y una es mía. Así que nos vemos en clases y que estén bien.